Que el Señor nos bendiga esta mañana. Es el día del Señor. Es un gozo poder estar en su casa. Es el día que esperamos todos para estar en su casa. Más allá de que siempre estamos en presencia de Dios. El día domingo es el día de reposo. Es el día donde nos encontramos con los hermanos. Nos contamos cómo nos fue en la semana. Nos disfrutamos, compartimos, charlamos y eso nos pone gozosos. En primer lugar, Em, quería, no sé si lo va a hacer el pastor, pero recordarle que este miércoles hay reunión de hombres, ¿eh? Así que a todos los muchachos, de cero, que ya está incluido Salvador, hasta el más viejo de nuestra congregación, que no sé quién es, pero andan los 60 y pico, están invitados a la reunión de hombres. Así que no se lo pierdan, estamos terminando con el Sermón del Monte. Así que bueno, yo me apropié del anuncio del pastor Rubén. No sé si hay algún otro anuncio. Creo que las chicas se siguen reuniendo los viernes aquí a las 3, pero quería recordarles que el próximo sábado vamos a tener el festejo del Día del Niño. Yo lo había puesto en el grupo de la iglesia, a lo mejor no sé si todos lo vieron, pero bueno, el sábado, que es el día de ayer se suspendió, lo pasamos para el sábado siguiente, ¿sí? Va a ser de 4 a 6 de la tarde, así que vengan, pueden venir las familias, están todos invitados. La iglesia tiene las puertas abiertas para todos, para los papás, para los niños y aquellos que quieran servir y colaborar también lo pueden hacer. La obra es del Señor y no es nuestra, así que lo pueden hacer voluntariamente y con amor para los niños, así que los esperamos a todos. A los maestros después y los que van a servir, después del culto nos vamos a reunir 5 minutitos nomás después de terminar la reunión para charlar algunas cositas, pero para ponernos de acuerdo. Así que bueno, vengan con ganas de disfrutar y compartir este día para los chicos. Bueno, no sé si alguien tiene algo para anunciar, si no directamente ya entramos al mensaje de hoy. Le voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias, en Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Bueno, también ya habíamos anunciado mientras estábamos en la escuela dominical la primer visita de Salvador oficialmente a nuestro templo, a la iglesia. Así que le damos la bienvenida a él y a su familia, a su papá y a su mamá, él y Fede. Mateo 9, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Yo titulé este mensaje Comprendiendo el sentido de la urgencia. ¿Mm? Y ahora vamos a ver algunos puntos los cuales va a ser interesante que podamos hacer una exégesis de estos pasajes. Dice así el versículo 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Haciendo la comparación obviamente del trabajo de campo. Usó dos comparaciones. Primero la de las ovejas que no tienen pastor. Nosotros sabemos que la oveja es un animal que necesita ser guiado y orientado. Y también usó Jesús esta comparación, que en la Biblia muchas veces lo vamos a encontrar con el tema de la agricultura, el trabajo agropecuario, que es el tema de la cosecha que ya estaba lista para ser cosechada, pero ¿qué pasaba? Sucedía que había pocos obreros. Y aquel que ha trabajado en el campo sabe que el trabajo de campo es un trabajo forzado. Y el Señor Jesús nos alerta que el trabajo en la iglesia también es un trabajo esforzado. Él no nos ve por medio de ese esfuerzo que nosotros hacemos para ganarnos su misericordia ni su gracia, sino que nos alienta a que lo hagamos en pos de aquellas almas y que tengamos compasión. Y a mí me llevó a pensar este pasaje, y por eso lo titulé Comprendiendo el sentido de la urgencia, porque yo creo que ese era un momento de suma urgencia. Miren, el primer versículo dice que Jesús había recorrido las ciudades y las aldeas. Los historiadores de aquel tiempo dicen que había aproximadamente 200
entre 204 y 205 aldeas y ciudades allí en la provincia de Galilea, en Capernaum, y donde Jesús estuvo recorriendo. Se cree que aproximadamente había pasado o transcurrido un año de aquel sermón tan famoso que él había dado en el monte, y recorriendo, imagínense, 204 ciudades donde aproximadamente vivían entre 10.000 y 15.000 personas. Así que si nosotros hacemos una cuenta rápida, probablemente él haya predicado y haya hablado y haya presenciado a Jesús entre 2 y 3 millones de personas. No sé si alguna vez nosotros lo hemos hecho en toda nuestra vida, eso. Jesús aproximadamente le tomó un año y pico recorrer todas esas ciudades. Y dice que mucha gente lo seguía, mucha gente lo seguía. Y también esa gente que lo seguía tenía mucha expectativa. O sea, la gente lo seguía a Jesús porque tenían problemas, tenían inconvenientes en su vida. Nosotros vemos en los relatos de los evangelios, donde podemos ver el tiempo que transcurrió Jesús, mucha gente con enfermedades, endemoniados, con problemas sociales. La gente tenía muchos problemas en ese entonces, y Jesús se preocupaba por esas personas, de intentar saciar. Se compadeció de esas almas. Eso lo llevó a Jesús a ser muy popular. Miren, en el Evangelio de Mateo también, capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús, este es el momento después de que Jesús escoge a los hermanos, a Simón a Simón Pedro y a Andrés, y después a Juan y a Jacobo. Dice que mucha gente lo seguía porque él les hablaba y la gente se encandiló con la persona de Jesús. Dice el versículo 23 que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ese es el orden. Le enseñaba, les predicaba y después los sanaba. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y miren lo que dice el 24. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Por eso se hizo famoso Jesús. La gente lo seguía porque realmente buscaba sanidad espiritual, sanidad física. Y algo parecido también sucede en el capítulo 9, versículo 31, cuando dos ciegos reciben la vista. Esto Jesús habitualmente, él hacía milagros, y vaya a saber por qué él les decía que no quería que se sepa. Cosas que el Señor sabía, a lo mejor no era el momento oportuno, la circunstancia lo ameritaba, y él decía: mira, lo que vos recibiste como sanidad, no lo difundas, no lo difames. Pero cuando uno es sanado, evidentemente que brota esa felicidad de querer contárselo a los otros. Dice que cuando los dos ciegos recibieron la sanación, en el versículo 31, salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Jesús le había dicho: mirad que nadie lo sepa. Es decir, es una desobediencia, pero en realidad ellos lo hicieron por la felicidad que tenían. Imagínense una persona que haya sido ciega toda su vida y recobra la vista. Lo primero que el primero que se encuentra va a decir: ¿cómo vos no eras ciego? Bueno, evidentemente que era algo visible y manifiesto a los demás. Entonces, esta fama de Jesús se empezó a difundir y a esparcir por toda aquella tierra. Ahora, esta fama a él le trajo algunos inconvenientes. El primero de todos es los casos de controversia. Después del sermón y en adelante, algunas cosas que nos relata Mateo, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 24, el mismo evangelio, cuando sana un leproso, dice el versículo 24 del capítulo 8, perdón, sí, del capítulo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esto es lo que estábamos hablando hace un tiempo, que Jesús le pidió que nadie lo sepa, que solamente vaya y presente ofrenda
para testimonio a los que estaban allí en la sinagoga. Cuando él libera al endemoniado gadareno, que en el Evangelio de Mateo dice que son dos, Marcos y Lucas dice que era uno solo, pero no sabemos exactamente si eran dos o uno. La cuestión que el Evangelio de Marcos lo relata que esos demonios fueron a parar a 2000 cerdos. Y el versículo 34 del mismo capítulo, el 8, dice que el pueblo, obviamente, enojado por esta circunstancia, porque imagínense, perdieron 2000 animales, los cerdos se fueron directamente al agua y perdieron toda esa hacienda. Entonces dice que el pueblo estaba enojado y no quería que Jesús esté allí. Dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. También está el paralítico en el capítulo 9. Dice que cuando sanó al paralítico, los escribas, que tenían todo aquí, todo el conocimiento en su mente, pensaban mal. Dice de que en el versículo 3 los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y como Jesús conocía el corazón de ellos, le dijo, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Jesús los confronta con ese legalismo, con esa actitud de solamente pensar y no hacer. Jesús lo lleva a la práctica. Le dice, ustedes piensan mal pero no hacen. Después más adelante vamos a ver, pero también Él los cuestiona y los confronta con este tema acerca de la hipocresía que había en ellos. Y también en el mismo capítulo, en el versículo 11, cuando Jesús llama a Mateo, y todos sabemos que Mateo era un recaudador de impuestos y era mal visto por la sociedad, en ese momento Jesús comparte una comida con los publicanos y con los pecadores, y quienes estaban allí para cuestionar su accionar y ese momento que él había compartido, los escribas y los fariseos. Y le dice en el versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y miren Jesús qué inteligente es para responderle. Le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto me lleva a pensar que muchas veces nosotros eh, nos ponemos en la misma postura, en la misma posición que los fariseos. ¿Por qué se siente? ¿Por qué aquel se junta con aquellos que son pecadores, que hablan mal de este? Bueno, Jesús lo hizo. No quiere decir que nosotros seamos iguales que ellos. Es una buena oportunidad para poder hablarle del Señor. Le voy a pedir a Juancito que él ponga una imagen que decía Martin Lloyd Jones. Este fue un pastor inglés que también era médico. Miren lo que dice esta frase. No es malo tener amigos no cristianos. ¿Mm? Esto, muchos de nosotros, de hecho, tenemos amigos que no son cristianos. Malo es no ser cristiano cerca de ellos. Esto es para pensar, hermano, porque miren, Jesús nos dejó el ejemplo de que Él se juntaba con los pecadores y con los publicanos, y nosotros porque que no queremos que se enteren si tenemos amigos que no son cristianos, que fuman, que toman, que hablan mal de la gente. Jesús nos dejó el ejemplo para que nosotros seamos testimonio de ellos, no para que nosotros nos adaptemos a ellos, sino que nosotros podamos hablarle de las bondades que tiene ser un hijo de Dios y que realmente seamos como somos aquí delante de ellos. Y el otro punto, el cual le generó un problema a Jesús en su popularidad, es algo a lo que nosotros estamos habituados en estos tiempos, que es la incomodidad que nos lleva el hecho de tener compasión de los demás. El caso de los necesitados y la falta de descanso. Y esto puede dar fe el pastor Rubén, nuestro pastor Alfredo, que están aquí, que no es sencillo ser el pastor de una iglesia donde hay muchas necesidades. Imagínense iglesias que también tienen muchísimos más miembros, ¿no? Donde realmente no hay días de descanso, no hay días donde uno puede reposar ni puede pensar, sino que tiene que estar ocupándose de las situaciones que tienen los hermanos. Y ese es el caso de Jesús. Él comprendió que lo que estaba sucediendo en ese momento era urgente. ¿Mm?
ese tiempo que a él le llevó durante todo ese año recorrer más de 200 ciudades, cualquiera de nosotros diría, ya con 2 o 3 que recorrí, más que suficiente. Después que se encarguen ellos de difundir el mensaje. Él recorrió todas las aldeas y las ciudades. Comprendió el sentido de la urgencia y las necesidades físicas y también espirituales de las personas que estaban allí, que eran muchas y eran urgentes. Eso lo llevó a Jesús a sanar sin pausa ni descanso. Nosotros muchas veces en esa actitud que tenemos egoísta, tratamos de pensar más en nosotros que en los demás. Eso es algo que vamos a luchar siempre porque vivimos en carnalidad, porque el hombre nuestro todavía aún, el pecado mora aún en nosotros, y es una lucha espiritual. Jesús no la tuvo, él lo hizo sin descanso, lo hizo sin pausa porque comprendía que era un sentido urgente de la situación. Y miren que Jesús en muchas ocasiones, de los evangelios lo relatan, él intentó buscar reposo. Por ejemplo, en Mateo 8:20, un escriba se le acercó y le dijo que él lo quería seguir, y miren lo que respondió Jesús. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él tenía la necesidad de buscar tiempos de descanso, tiempos de oración, de pasar tiempo con su Padre. Por ejemplo, en el tiempo que él tuvo que elegir a los discípulos, sabemos que él pasó toda una noche orando en reposo y no quería que nadie se acerque a molestarlo. Pero ese tiempo nosotros también lo necesitamos, pero tenemos que saber identificar cuándo hay una cosa importante y cuándo hay una cosa urgente. Y también cuáles son las cosas que no son importantes en nuestra vida. Nosotros en nuestra vida tenemos prioridades. A veces, siempre uno dice, o muchas veces usamos esto de decir, no tengo tiempo, pero tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para ir a trabajar, tenemos tiempo para dormir porque creemos que son cosas importantes. Entonces, el tiempo nosotros lo podemos hacer según cuál es la prioridad que le damos a nuestra vida. Esto lo aprendí también del pastor José Telmo, que él decía, si no tenés un tiempo para pasar con Dios, fabrícatelo. Tal vez le tenga que quitar tiempo a tu descanso, tal vez le tenga que quitar tiempo a tu familia, tal vez tenga que hacer menos horas en tu trabajo, tengas que levantarte antes o acostarte después, pero es indispensable que pases tiempo con el Señor. Lo tenemos que fabricar, hermanos, porque esto es prioritario y urgente para nuestra vida espiritual. No podemos crecer si decidimos este tiempo no separarlo para el Señor. Y esto hizo Jesús. En ese tiempo él creyó que eso era lo urgente. Ahora, ¿por qué él mantuvo ese ritmo y no dosificó su tiempo y sus fuerzas? Sin duda que en Cristo hubo un claro sentido de la urgencia y él entendió que ese tiempo era corto y que debía acabar esa misión que su padre le había encomendado. No era un empleado como podemos ser cualquiera de nosotros, que trabajamos nuestras 8 horas, algunos 9, algunos 10, haciendo horas extras, algunos que trabajan de turno 12 horas y cumplía con un horario. No. Él intentó explicarle a las personas que también lo rodeaban de que realmente esto era una cosa urgente. Y miren lo que sucede en este milagro, que es el único milagro que está relatado en los 4 evangelios. Mateo capítulo 14, que todos lo conocemos, es muy famoso, que es cuando Jesús alimenta a 5.000 personas. Dice el versículo 13 en adelante que oyéndolo Jesús se apartó de allí una barca. Ahí sabemos que él quiso buscar un tiempo de descanso. Jesús se apartó para estar solo. Solo, estaba con sus discípulos, había tenido un tiempo dentro de su ministerio de agotamiento y demás, estaba cansado, él se quiso apartar. Fue a una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó, acá viene la parte graciosa, siempre tiene algo gracioso que el relato bíblico nos muestra.
la gente le siguió a pie desde la ciudad. Imagínense que la gente sabía dónde estaba Jesús y lo iba a seguir porque querían ese milagro, querían buscar la presencia de Jesús. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Otra vez la multitud que estaba en el mismo capítulo 9. Ahora otra multitud, dice que Jesús la vio y tuvo compasión de ellos. Esta palabra compasión se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué significa? Está relacionada a los intestinos y al retorcerse de los intestinos. Las entrañas, lo más interno de nuestro ser. Jesús se retorcía en sus intestinos del dolor que tenía de ver a la gente sufrir. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Vienen los discípulos dándole instrucción a Jesús. Despide a la multitud, le dicen los discípulos, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle de comer ustedes. Jesús los desafió, ¿no? Los discípulos querían descansar. Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos. Queremos descansar, no cansarnos del trabajo en la iglesia. La obra es pesada. No tenemos necesidad que lo haga otro. Tal vez alguno que esté más cerca del necesitado. ¿Qué me voy a preocupar yo? Tal vez, andá a saber en qué se gastó la plata y tenía necesidad y se la gastó. No, yo no tengo por qué compadecerme. Jesús no pensó todas esas cosas. Él se compadeció. No las analizó, no las juzgó, no se paró a ver quién de todos esos 5.000 eran potables para el ministerio y la obra que él estaba haciendo y cuáles no. No, él dice que llamó a los discípulos, le dijo que traigan lo que había, que era 5 panes y 2 peces, los multiplicó, alimentó a esa multitud y encima sobró alimento. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos como creyentes. Pensamos, no, este no lo merece porque se habrá emborrachado, se habrá gastado la plata en alcohol, o es drogadicto, ¿por qué no en vez de comprarse zapatillas, porque no se compra porque en vez de comprarse droga, porque no se compra un par de zapatillas, o la alimenta a su hijo que lo tiene por allí? Nosotros no conocemos toda la vida de esa persona y qué lo llevó a vivir de esa manera. Tenemos el ejemplo de Cristo que Él se compadeció de esas personas. Y así debemos actuar, como Él lo hizo. El versículo 36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión, se retorció en sus intestinos, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La oveja es un animal que necesita ser protegido y amparado. Yo siempre recuerdo esa imagen de la oveja que se apareció allá por Australia, que había pasado 7 años perdidas, ¿eh? Seguramente se alimentó de los pastitos que había encontrado allí, pero necesitaba que la esquilen, que la orienten, estaba perdida por allá. El animal, la oveja es un animal que necesita ser guiada por un pastor. Por eso Jesús usó esta analogía, la del pastor y la oveja. Y nosotros debemos ir al pastor principal que es Jesucristo. Más allá que debemos responder a la autoridad que está en la iglesia aquí, que es nuestro pastor o nuestros pastores, pero sí el pastor de nuestra vida debe ser Jesucristo. La oveja cuando se pierde y no hay quien la cuide se aleja y es presa fácil. Por eso Jesús quiere que todas las ovejas estén dentro del redil. Y si una se pierde, Él quiere ir a buscarla y traerla y que haya regocijo. Cuando la oveja tiene un pastor que la guía, vive feliz y tranquila. Del mismo modo nosotros los seres humanos, desde tiempos antiguos, Dios estableció que haya líderes en su pueblo, tanto espirituales como políticos, para guiar al pueblo y que esté dentro del redil. ¿Qué pasa? En ese tiempo, los líderes políticos, como en el tiempo que vivimos ahora,
estaban en sus propias nimiedades. Se preocupaban por sus riquezas, por sus poderes, por enriquecerse, y no le interesaba al pueblo. Y los líderes religiosos también. Los líderes religiosos estaban más metidos dentro de la ley, se habían convertido en legalistas, profundamente legalistas, querían hacer cumplir la ley, pero para ellos la ley no valía, valía para el pueblo, no para ellos. Es decir, vivían una vida y con la boca decían otra cosa. Cuando llega Jesús y quiere romper con todo esto, obviamente que quiso romper con toda la estructura del imperio, con toda la religiosidad que existía en ese tiempo. Y Jesús también quiere romper con la religiosidad con la que vivimos en este tiempo acá. Nosotros disfrutamos de estar juntos, como cuando comencé el mensaje decía, nos gusta estar juntos. Como ovejas, nos gusta estar dentro del redil, compartir, llevarnos bien entre nosotros, pero no nos gusta embarrarnos a veces, meter los pies en el barro, llevar a los más necesitados, pensar cuáles son las necesidades que tienen los hermanos que sufren y las personas que no son creyentes también, porque la iglesia tiene que servir de eso. Cuando Jesús le dijo, ve y presenta tu ofrenda para testimonio de ellos, eso significa que nosotros podamos servir a la comunidad, porque la iglesia también tiene una función social dentro del barrio, la cual nosotros tenemos que cumplir. Y también relacionado a lo que el pastor nos decía temprano, cuando nosotros vivimos contentos y gozosos de que lo que realmente recibimos y lo que el Señor nos da nos satisface, lo podemos compartir y compartir con otras personas que realmente tienen necesidades. Y dejamos de ser el ombligo nosotros y no pensamos en nosotros mismos, sino empezamos a pensar en la realidad y las necesidades de los demás. Dejamos de pensar por qué me pasan todas las cosas a mí, por qué soy yo siempre el que me afecta, por qué esto. Dejamos de pensar en nosotros, empezamos a pensar en el que realmente necesita y aquel que tiene una real necesidad. Jesús no miraba a las multitudes con desprecio, impaciencia o enojo. Antes de subir, recordaba que, bueno, hasta hace un tiempo acá tuvimos la canastita de la ofrenda de amor. Creo que la habremos sacado para el aniversario, pero no volvió. Nuestra iglesia tiene que pensar en los que necesitan, aquellos que no tienen para comer, no tienen alimento. A pesar de que eran torpes como ovejas, las miraba con compasión, sufría a causa de ellas. Y miraba más allá de la persona, de lo que vemos, sino que miraba en su corazón. Por eso cuando él usó esa comparación, cuando le dijo a los escribas y a los fariseos que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, después de eso, miren lo que dice en el capítulo 9, versículos 13, dice, los sanos, el 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y pues vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tener amor por las miserias de las personas. Tener amor por las miserias. Algo de esto también dijo Santiago. Nosotros a veces creemos que solamente basta con decirle andá y saciate, voy a orar por vos y con eso basta. Miren lo que dice Santiago 2, 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, vaya, andate en paz, calentate y saciate, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y esto no es que yo me transformé y que dije, uy, ahora de ahora en adelante realmente mi salvación va a ser a partir de la fe y las cosas, las obras que yo haga. Santiago lo explica muy bien, nosotros somos salvos por gracia
por medio de la fe, por medio de Cristo. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Con eso basta para ser salvos. Ahora, el reflejo de nuestra fe activa y viva tiene que ser las obras. Porque si nosotros no hacemos obras, nuestra fe está muerta. El resultado de ser creyentes, de ser salvos, de tener una nueva vida en Cristo, de tener una posición ya eterna delante de nuestro Dios, de haber sido justificados, de haber sido redimidos, haber sido rescatados, porque nosotros estamos en el pozo. Eso significa ser rescatados. La imagen del rescatado es aquel que se cae en un pozo de 15, 20 metros de profundidad y no tiene cómo salir, si no es por medio de la gracia de nuestro Padre. Ahora, cuando yo fui rescatado, me dieron una soga, Jesús me levantó y me sacó, yo tengo que agradecer como resultado de mi fe. Tienen que estar las obras porque si no, nuestra fe está muerta. Esto es lo que dice Santiago y lo explica después. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Yo me compadezco de aquellas personas que están pasando necesidades, están desamparadas como ovejas sin pastor. Dijo Jesús, misericordia quiero, no sacrificio. El sacrificio, ¿saben qué era? Era para ser visto de los hombres. Nosotros no tenemos que actuar de esa manera, para que nos vean los hombres, para ser justificados de los hombres. Nosotros lo tenemos que hacer por amor a las miserias de las personas. ¿Cómo vemos nosotros en la iglesia las multitudes que están desamparadas? ¿Nos importa si los demás sufren? ¿Están abandonados? ¿Qué tiempo de nuestra vida le dedicamos a pensar en los que sufren? En la oración, en la acción, en lo económico. ¿Qué tiempo en la iglesia invertimos para las ovejas sin pastor? Miren, la semana que viene van a venir niños, seguramente que sean ovejas sin pastor. No, no solamente van a estar los hijos de los creyentes, que sí, los disfrutamos, van a aprender, ellos aprenden las historias bíblicas, las conocen mejor que hasta los adultos. Pero también van a venir niños que no, a lo mejor en su casa tienen sus papás separados, a lo mejor en sus casas viven con dos papás o dos mamás, a lo mejor están abandonados en la calle. Y tal vez vengan porque le vamos a dar un regalito, o le vamos a pasar un tiempo lindo, van a jugar y divertirse y no van a comprender. Pero nosotros tenemos que predicarle el Evangelio porque Jesús no solamente se preocupó por su salud física y por su sanación, sino que se preocupó por la vida espiritual de estas personas. Lo más importante para Jesús es eso. Jesús no tuvo compasión solamente por las dolencias físicas y las aflicciones de las multitudes, sino que las sanó, calmó las tempestades, expulsó demonios, resucitó a los muertos, pero a pesar de eso, creyó que era necesario, que lo primordial para ello era que se arrepientan y crean en Cristo y que lo sigan a Cristo. Nosotros no sabemos cuántas de las personas que estuvieron acá en este milagro de los 5.000, de los que lo siguieron, el Gadareno dice que después se fue y el Gadareno habló en todo Decápolis por allí, de lo que él había recibido como sanación. ¿Cuántas de esas personas estuvieron en Pentecostés y cuántas personas estuvieron después con los discípulos predicando allí en en todo Israel y fuera de Israel también? No sabemos, no lo dice la Biblia porque damos por sentado que sí, muchas de las personas que lo seguían estuvieron allí. Pero Jesús quiere que nosotros pensemos en la vida espiritual de esas personas. Tal vez sanarlos de sus dolencias físicas, de sus dolencias emocionales, de sus padecimientos de hambre y demás, va a ser la excusa. Pero Jesús quiere que nosotros podamos hablarle y predicarle el Evangelio a esas personas. Porque el orden fue ese en Mateo 4:24, cuando dijo que él predicaba la llegada del reino, enseñaba en las sinagogas y después sanaba a las personas. Su propósito principal era hablarle a las personas de lo espiritual. ¿M? Y esto quiero dejarlo claro, hermano. De todos los males que puede tener un ser humano,
y cada uno sabe en profundidad qué mal ha sufrido. En mi caso, sufrí la pérdida de un ser querido, un hermano muy joven, algunos han sufrido soledad, injusticias, otros padecen hambre, otros padecen problemas de salud, que son, tal vez pueden ser problemas crónicos, pero de todos los males que puede tener el ser humano, el peor es no tener a Cristo. ¿Estamos conscientes de esto? Que el peor mal que puede tener un ser humano es no tener a Cristo en su vida. Cantábamos hace un rato que Él es el agua que sacia nuestra sed, como le dijo a a la mujer samaritana, que aquellos que vengan y beban de esa agua no tendrán sed jamás. Lo cantábamos en Inagotable, ¿no? Qué bueno que podamos pensar eso, que cuando vayamos a Jesús no vamos a tener sed jamás, porque Él también nos prometió que era el pan de vida y si íbamos a Él no íbamos a tener hambre jamás. Nosotros tenemos que preocuparnos por la vida espiritual de las personas, que esas personas conozcan a Jesús. Este pueblo, el pueblo que estaba oprimido por los líderes religiosos, los políticos no tenían nada para ofrecer, los religiosos vivían vidas dobles, hipócritas, doble moral, eran legalistas. Israel estaba abatida, al igual que nuestra sociedad ahora. La respuesta es Jesús, porque Jesús se compadeció de esa gente. Jesús fue quebrantado interiormente por las necesidades de las personas. ¿Qué te hace sentir movilizado, hermano, hermana o amigos que están aquí en algún momento de tu vida por las necesidades materiales y espirituales de tu prójimo? Esto parece una tontería, pero Jesús rompió la ley en el momento que dijo, ¿saben cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu padre, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí los judíos, perfecto. Bajo la ley todo, fuera de la ley nada. El segundo y gran mandamiento fue el problema por el cual los judíos lo empezaron a perseguir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que los judíos no entendieron. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo? A aquel que es pecador, aquel que no vive como debería ser. Jesús redobló y rompió. En ese momento creo que rompió todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que me molesta, aquel que habla mal de mi familia, aquel que me cruzo en la calle y eh, ¿vieron cuando dicen cuánto es un segundo el tiempo que pasa entre que se pone rojo y el verde? Bueno, parece una eternidad para algunos, porque arrancar un segundo de su vida atrasado parece que fuera el motivo para accionar la bocina como si fuera, bueno, muchas veces actuamos así nosotros. No tenemos compasión por nuestro prójimo. Jesús nos está llamando a la reflexión acerca de qué hacemos con aquellas personas que hoy están sufriendo. Y es acá cuando llama el compromiso. Y el tercer y último punto es compromiso con la obra. El versículo 37 y el 38 del 9 dice, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, los que me conocen ya lo saben, yo soy antiactivista en la iglesia. Más allá de que me gusta hacer un montón de cosas en la iglesia. Pero soy antiactivista, no me gusta que la gente haga las cosas porque las tiene que hacer. Jesús dejó claro la forma que tenemos que actuar y obrar en la iglesia. El fruto del Espíritu, lo primero que dice es que es el amor. Si no hacemos nada por amor, no sirve de nada. Pablo le dedica un capítulo entero a la Biblia, a los Corintios, que también tenían sus cuestiones, de una iglesia que tenía un montón de dones y talentos, pero que lo usaban mal. Él les dice, si hablan lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vendría a ser como un metal que resuena
o como un címbalo que retiñe, o un címbalo retumbante. Si tengo el don de ciencia, de fe, de conocimiento, pero no tengo amor, no soy nada. Esa es la forma que tenemos que actuar en la iglesia. Por amor. Si no nos sirve, no sirve que nos vean los hombres, que nos feliciten los hombres. Eso no tiene, eso saben que es una felicidad momentánea. No sirve que nos vean los hombres, para que hagamos las cosas para los hombres, no sirve. Muchas de las cosas que se hacen en la iglesia, muchísimos hermanos no se enteran. Y debería ser así, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, porque nosotros realmente las cosas que tenemos que hacer las tenemos que hacer por amor a la obra, por amor al Señor, porque fue la misma manera que Él actuó con nosotros. Nosotros no lo merecíamos y Él murió por nosotros, comprendemos eso. Fue la ofrenda más grande en la historia de la humanidad que exista. Un hombre sin pecado que fue a morir por nosotros, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados, escogidos por Él. ¿Qué te motiva, hermano, a vos a vivir para Cristo? ¿Te motiva servirlo para que seas visto de los hombres? ¿Te motiva estar tranquilo moralmente? ¿O tener una ética superior? Porque a veces, como creyentes, nos sentimos superiores al resto de las personas. Y esto es algo en que caemos todos. Creemos que como somos hijos de Dios ya estamos tranquilos y somos seres superiores, tenemos autoridad moral y ética para hablarle a los demás, cuando realmente debemos ser los más indignos que hay. Nosotros no somos dignos de ser llamados hijos suyos, solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios. Eso no nos debe llevar a vivir una vida moral y ética tranquilas. Más allá de que los valores que comparte la Biblia sí deberían ser condescendientes con nuestra vida en santidad, nuestra vida en obediencia, pero nosotros no tenemos ningún mérito para llevar ese título, porque no hicimos nada para ganarlo. El motivo de un cristiano debe ser imitar a Cristo, su accionar, la mente que tiene Él, imitarlo, ser transformado de gloria en gloria para llegar a ser como Él. Cristo, aún en circunstancias de dificultad, cansancio, agotamiento, nunca tuvo rechazo o se molestó ante las necesidades de las personas. Por el contrario, le exigió, como lo hizo ahí en el milagro de la alimentación de los 5.000, a sus discípulos que se compadezcan de los hombres en lo más profundo de su ser, en sus entrañas, en sus intestinos. Nada del entorno, porque ni siquiera lo que decían los discípulos de Jesús pudo combatir su amor por el prójimo. Ni el legalismo que había allí en esa sociedad, ni lo que hablaban las personas que lo rodeaban, su grupo más cercano, nadie. Él se compadeció de esas personas sin importarle lo que pensaran los demás. Pero no solo hizo que su compasión quede allí, y es aquí donde el Señor está llamando a nosotros, a sus discípulos, a sus hijos, a trabajar, a comprometernos con la obra. Y este llamado lo expuso en palabras de las siguientes tres maneras. Miren, el versículo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe a sus obreros. Lo primero que hizo fue llamar la atención de sus discípulos. ¿Por qué? Le llama la atención porque había una cosecha que estaba ya lista para ser recogida. La cosecha ya estaba. ¿Quién es la cosecha? Las personas que están allá afuera. No tenemos que esperar que vengan acá, tenemos que ir nosotros a cosechar a las personas. La cosecha estaba lista y los discípulos tenían que entender que ya estaban allí para ir a buscarlos. Pero la cosecha requería muchas personas porque el campo a trabajar era amplio y grande. ¿Estás comprometido vos con la obra de Dios para ir a buscar a esa cosecha que está allá afuera? Y miren, esto no es responsabilidad solamente del pastor o los líderes o aquellos que tienen el don de evangelismo, es un compromiso que debemos llevar todos los hijos de Dios a buscar a aquellos
aquella cosecha que ya está lista, la mies. La falta de obreros no se debe a la falta de creyentes. Miren, miles de creyentes a lo largo del mundo, por todos lados, no se debe a la falta de creyentes porque muchos dicen ser creyentes. Se debe a la falta de hijos que oyen y que obedecen el llamado. Yo sé que es de dejar días de descanso de nuestra vida. Es más fácil pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, nuestro tiempo de recreación. Es mucho más fácil eso y más gratificante para nuestra vida. El compromiso a la obra lleva de dejar días de tiempo de nuestro descanso, de compartir con nuestra familia, de dejar horas de trabajo tal vez. Tenemos que evaluar si eso es beneficioso para nuestra vida espiritual, trabajar tantas horas. Yo sé que son tiempos difíciles, pero escuchamos al pastor. Si sabemos que Dios lo va a proveer y confiamos en su providencia, no tomamos decisiones arrebatadas y confiamos que Dios nos va a sostener por medio de sus promesas que son seguras y nos comprometemos con la obra del Señor, el Señor nos va a devolver, a lo mejor no en lo económico. Marcela nos compartía ese pasaje que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que preocuparnos solamente por lo económico, que nuestro bienestar sea el económico. El pasaje de Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está basado básicamente en un problema económico. Si ustedes ven todo el relato, Pablo había aprendido a contentarse con lo que tenía. El relato es netamente económico. Todo él lo podía, porque Cristo lo fortalecía. Aún en la ausencia, en la necesidad material, él todo lo podía porque Cristo lo iba a fortalecer. Usa una palabra que es rogad. Mandó que oren por más obreros y cuando oramos a Dios suceden tres cosas. Lo primero que pasa cuando nosotros oramos a Dios, que nosotros mismos nos abrimos para que Dios pueda llamarnos y utilizarnos en su obra. Si nosotros oramos con compromiso real delante del Señor, sinceramente, Señor, quiero que vos me utilices como un instrumento en tus manos para llegar a los más necesitados, para llegar a las personas que tienen problemas espirituales, físicos o lo que sea, Dios te va a dar te va a usar como instrumento para que vos puedas servirlo. Y cuando vos seas utilizado y te comprometas con la obra, vas a persuadir a los hermanos que te rodean, porque va a ser contagioso. Y eso va a hacer que nuestra iglesia local sea comprometida con la obra y las necesidades de los demás. Y por tercer punto, Dios va a bendecir a esa iglesia que está comprometida con la obra. Y lo último es que los comisionó. Después del versículo del capítulo 9, viene la comisión, los envía, los prepara a sus discípulos y los envía al campo de trabajo. No los mandó improvisadamente, por eso es necesario que nosotros nos preparemos. ¿Qué significa prepararnos? Capacitarnos, instruirnos en su palabra, ir a las charlas, a los congresos, las cosas que podamos hacer para capacitarnos como obreros. Nosotros en nuestro trabajo hemos sido capacitados. Cuando tenemos que emprender algo, tenemos que primero aprender, no podemos improvisar. Entonces es necesario que, como Jesús lo hizo, que preparemos a los discípulos, a los servidores, a quienes van a servir, para hacer el trabajo de manera eficiente. Los comisionó, los envió, los preparó para ministrar o para servir a las multitudes. Y esto hizo que Jesús rompiera con todos los estándares religiosos de ese tiempo. Y nosotros somos llamados a eso, hermanos, a romper con los estándares religiosos, a salir de nuestra comodidad, a tomar el compromiso de la obra en serio, que no quede en palabras solamente, sino que lo podemos llevar a la acción. Santiago lo dijo, nuestra fe sin obra está muerta en sí misma.
Entonces, podemos poner en práctica nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Señor, pero para primero de eso tenemos que comprometernos con Él, consagrar nuestra vida. ¿Mm? Eso va a hacer que nosotros no hagamos las cosas por hacer, ni para que sea visto de las personas. Cuando nosotros nos comprometemos con la obra de Dios, lo vamos a hacer por amor y de una manera eficiente, como Él lo requiere. ¿Mm? Que así nos los bendiga. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Padre amado, gracias por este tiempo que hemos podido compartir como iglesia, Señor. Queremos que vos nos envíes a la mía, Señor, y podemos comprometernos, Señor, con tu obra. Muchas veces lo hemos em, hecho mal, Señor, o no lo hemos hecho de la manera que vos lo querías. Por eso te pedimos que nos perdones y te rogamos, Padre, que vos nos utilices como instrumento en tus manos para que podamos compadecernos de aquellas personas que tienen necesidades, Señor. Que hagamos como Jesús, Señor, que veía a la persona y veía este, alguien que estaba afectada espiritualmente, físicamente, y que no las analizaba, no las juzgaba, Señor, y que podamos actuar con ese mismo amor, esa misma sinceridad que Él tenía, pensando en los que realmente necesitaban, Señor. Sabemos que esta iglesia es una iglesia muy generosa, que ha sido testimonio en este barrio durante casi 50 años. Te pedimos que podamos ser luz, como indica su nombre, que somos un faro en este lugar y que podamos compadecernos de aquellos que tienen necesidades. Que realmente tomemos el compromiso de saber que somos hijos tuyos y que vos nos pedís, Señor, ser instrumentos útiles en este lugar. Bendecí a mis hermanos, Padre. Bendecilo a todos ellos, que realmente podamos haber sido iluminados por tu palabra, que tu consejo, Señor, que es bueno para nuestra vida, podamos llevarlo a la práctica a partir de mañana, Señor, en cada uno de nuestros lugares donde ocupemos, en nuestros trabajos, en las facultades, en las escuelas, de nuestras familias, de nuestro barrio, Señor. Que realmente podamos ser de testimonio, Padre, para que tu mensaje sea predicado. Gracias, Señor. Cuida la vida de nuestro pastor Alfredo, que se está recuperando de una gripe, Señor. Y a cada uno de los hermanos que están sufriendo por alguna dolencia, Señor, que vos puedas suplirla y sanarla, Padre. Y también a aquellos que están padeciendo por problemas espirituales, también, Señor, te ruego que vos les hayas hablado personalmente y que tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, sea en su vida, Padre. Gracias, Señor. Dejamos esta semana en tus manos, confiando que vos nos vas a sostener, nos vas a acompañar, Señor, en todo el trayecto. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén.